vamos a tener un momento de oración al Señor. No sin antes volver a leer el pasaje sobre el cual reflexionaremos el día de hoy. Está en Jeremías 29, del versículo 1 al 7. Jeremías 29, 1 al 7. Aparece en la pantalla, dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo desde Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén, por medio de Lasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros también paz. Oremos al Señor. Le invito a tener un momento de oración. Señor, te damos muchas gracias por poder acercarnos a la Biblia, acercarnos a este pasaje en Jeremías, Señor, y te pedimos que nos dirijas, que nos des tu bendición, tu guía, Señor, para compartir tu palabra y para recibirla en el corazón, Señor. Que nuestro oído esté receptivo, nuestra mente esté abierta, nuestro corazón dispuesto, Señor, a escuchar lo que tienes que decirnos hoy día, Señor, y a dejar que tu Espíritu transforme nuestra forma de pensar y transforme nuestra forma de vivir. Señor, hemos venido reflexionando por varias semanas ya respecto de la ciudad. Queremos una vez más entender tu voluntad y ajustar nuestra vida a tu voluntad, vivir para ti y unirnos en lo que tú estás haciendo en la ciudad, donde hay gentes, multitudes que tú amas, Señor. Señor, gracias por mirarnos, gracias por ver la ciudad y por amarnos, Señor. Y gracias por hacernos partícipes de este amor y de esta compasión, de esta misericordia, de esta gracia sobre la ciudad. Ayúdanos a entender y a vivir en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido compartiendo ya por varias semanas acerca de la ciudad y cómo ver nuestro rol como iglesia, como pueblo de Dios, como familia de Dios, como comunidad de iglesia, hoy día en medio de la ciudad de Santiago, el Gran Santiago. Hemos dicho, lo reconocemos en cada una de las reuniones que tenemos, que nuestra iglesia, nuestra comunidad está compuesta por personas de distintas comunas del Gran Santiago. Más todavía, personas que vienen de distintos lados de Latinoamérica. ¿Qué rol, cómo es que somos iglesia, debemos ser iglesia hoy día en medio del Gran Santiago? Es lo que hemos venido reflexionando en medio de la ciudad. Y nos encontramos en esta tarde con Jeremías. Y una carta que Jeremías envía, si usted lee en el versículo 1, dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos y toda la gente que había sido exiliada. ¿Qué ocurre? Hay gran cantidad de judíos que han sido deportados o exiliados, han sido transportados desde Judá hacia Babilonia. ¿Qué ha ocurrido? El imperio asirio ha sucumbido y se ha levantado un nuevo imperio muy poderoso, uno de los más poderosos de la historia, los babilonios.
Babilonia busca hacer de Judá un reino vasallo y le impone tributos, cargas, impuestos. Luego de eso, Judá, el reino de Judá, en la negativa de pagar este tributo y en una posterior rebelión en contra de este imperio que busca someterlo, sufre las consecuencias, inevitablemente. Y provoca la invasión de los babilonios, matanza, incendio sobre la ciudad, destrucción del templo, la ruina completa de la gran capital, Jerusalén, y de Judá. Luego de que los babilonios invaden Judá, invaden Jerusalén, toman a una cantidad de gente, la más preparada, los más instruidos, aquellos que vienen de la nobleza, podríamos llamarlo así. A esos, a los más preparados e instruidos, se los lleva deportados, exiliados a Babilonia. Allá ellos servirán. Entre ellos nosotros conocemos la historia de Daniel, ¿se acuerdan? Y los amigos de Daniel, que fueron deportados, fueron considerados gente muy preparada y a esos se les dio una educación para que pudieran servir al rey en el imperio. Los deportados, los exiliados, habían sido desarraigados completamente de su tierra y se les había borrado cualquier indicio de su pasado. Se había destruido Judá, se había destruido Jerusalén, había sido destruido el templo. Aquello que más marcaba su identidad como nación, el templo donde ellos pensaban estaba la presencia de Dios, estaba en ruinas. Pero su identidad, ese nacionalismo propio de ellos, seguía en pie, seguía intacto. Tenían ahora que vivir en una tierra extraña, ajena, diferente a la de ellos, una sociedad organizada de una manera completamente distinta, una cultura completamente distinta. Tenían que ahora aprender a vivir en medio de una sociedad que adoraba a otros dioses, que no reconocía a Jehová, a Yahvé, como el único Dios verdadero. Comenzaron a vivir en un mundo para ellos desconocido, para ellos un mundo completamente diferente. Entonces, cuando ya han sido deportados y exiliados este gran número de personas, Jeremías, que es uno de los profetas de Dios y que ha quedado en Judá, le escribe una carta a los exiliados, desde Jerusalén a Babilonia. Dice el versículo 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados y a todos los que habían sido exiliados de Jerusalén a Babilonia, dice el versículo 1. El versículo 4 agrega, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es el contenido de la carta. Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y aquí quiero que nos detengamos por un momento en algo que este versículo indica y que es parte del contenido de la carta a los exiliados, aquellos que están viviendo en una tierra extraña, que no es la suya. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, a todos los de la cautividad, a los que están exiliados en Babilonia, a aquellos que yo hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Estos exiliados, estos deportados, que viven en un mundo que no es el suyo, ven que lo que están viviendo es una consecuencia de circunstancias a su alrededor, obviamente, circunstancias políticas, el dominio de un nuevo imperio, una cuestión estratégica, porque despojando a los judíos en su tierra de la gente preparada, de los instruidos, los dejaban casi sin nadie que los guiara, sin liderazgo. Si quiere, una cuestión estratégica también llevarse a toda esta gente cautiva. No iban a organizar ningún tipo de revuelta ni de rebelión estando en la tierra de Judá. Las razones pueden ser numerosas, las razones que ellos vieron que han producido que sean ahora exiliados, que estén en esta tierra ajena. Pero claramente es en contra de su voluntad. Las situaciones que ellos hayan leído en su tiempo fueron en contra de su voluntad. Ellos no quisieron eso, pero fueron trasladados, transportados a una nueva tierra,
que no era la suya. Pero fíjese lo que dice el versículo 4. Refiriéndose a los que están en la cautividad, dice que yo los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Jeremías asume que no es el azar, no es la casualidad, no son las circunstancias de la vida, no es una cuestión que a ellos se les haya escapado simplemente de las manos. Lo que Jeremías asume en la carta que está escribiendo es que es Dios quien los lleva. Fue Dios quien los hizo transportar. Dice, yo los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El Señor. Déjeme decirle que me sorprende de alguna manera que Dios incluya esto usando a un pueblo enemigo para transportar a su pueblo o a parte de su pueblo a estas tierras. Pero el profeta Jeremías lo asume así, es Dios finalmente quien los ha movilizado. Y es sorprendente también que este movimiento de gente, este movimiento migratorio, Dios lo va a usar para sus planes. Porque a esta gente, que dice el versículo 4, Él movió, la llama en el versículo 7, si nos saltamos al 7 por favor, les dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este movimiento migratorio involuntario está en las manos de Dios, y Dios lo va a usar porque quiere procurar la paz de una nación pagana, de una nación cruel, de una nación tan distinta a la nación judía, de una nación que es completamente distinto en lo cultural, en lo político, en lo económico, pero allí Dios va a mover a su pueblo para, aunque parezca incomprensible para algunos en aquel momento, hacer a este pueblo, a esta gente de bendición, agentes de paz, agentes de bienestar para una ciudad, para una nación. Otra vez, como en Jonás, ¿merecía esta gente, los babilonios, esta consideración de parte de Dios? Todos pensarían, los judíos no lo merecían. Eran un pueblo cruel, tenían a otros dioses, era un pueblo pagano, eran enemigos del pueblo de Israel, eran enemigos de los judíos, los habían destruido. Pero Dios ha puesto una vez más su mirada sobre una nación extranjera, sobre una nación cruel que pudieran ellos odiar, para procurar sobre ellos, por medio de su pueblo, la paz y el bienestar. Volvamos atrás, al versículo 4. Esta idea de que los hizo transportar a Jerusalén, ligado al versículo 7, los ha hecho que se movilicen. Este movimiento migratorio obligatorio, involuntario, está dentro de los planes de Dios, porque Dios quiere bendecir a esa otra nación. Quiere bendecir por medio de su pueblo a aquellos otros que aún no le conocen allá en Babilonia. Y estos movimientos migratorios, estos movimientos de población de un lugar a otro, de un continente a otro, históricamente, no solamente aquí, han sido parte de la estrategia de Dios, si lo podemos llamar de alguna manera, para extender su mensaje. Esto no es nada novedoso. Esto Dios siempre lo ha hecho. Lo volvió a hacer en Jerusalén cuando a través de la persecución dispersó a los discípulos por el mundo conocido, y así el Evangelio comenzó a extenderse también por otros lugares. Pero ahora pensando en nosotros, que vivimos en esta ciudad de Santiago, en la gran ciudad, en alguna de las comunas de esta gran ciudad de Santiago, quiero preguntar, no le voy a pedir que levanten la mano, pero en el primer culto, bueno, sin que yo dijera levantar la mano, ¿cuántos son originarios de Santiago? Ya levanta su mano. Solamente para ver. De los que levantaron su mano, ¿quiénes han tenido a sus padres que eran originarios de Santiago? Mira alrededor. Son poquísimos. Es decir, muchas gracias. Es decir, la gran mayoría de los que estamos presentes no tiene sus raíces ni su origen en la ciudad de Santiago. Estos movimientos de regiones del sur, del norte, de algún país de Latinoamérica,
en las últimas décadas ha aumentado. Pero fíjese, nosotros llegamos a la ciudad de Santiago, o nuestros padres llegaron a la ciudad de Santiago, la mayoría, más del 90%, me atrevería a decir, de los que estamos presentes, por diversas razones. Pudo haber sido educación, acá había una mejor universidad que en el sur, o acá estaba la carrera que yo quería. Pudo haber sido una oportunidad laboral, algún tema familiar, algún tema de salud. Pueden ser diversas las razones que nosotros tengamos presentes o que para nosotros sean visibles de por qué nos movimos a esta ciudad de Santiago. Del extranjero o del sur o del norte de nuestro país. Pero fíjese qué diferencia hay en ver que ese movimiento de una ciudad de donde vivíamos o de donde nuestros padres vivíamos a esta ciudad tiene que ver también con el plan de Dios. El plan de Dios para su vida, pero el plan de Dios también para esta ciudad. El pasaje dice, donde yo los hice transportar, yo los moví de Jerusalén a Babilonia. Qué diferente, qué cambia en nuestra mente cuando pensamos que el vivir hoy día en Santiago no es producto del azar, no es producto de los cambios económicos, no es producto de una decisión solamente familiar. Dios está detrás. Lo que Dios quiere decirle a este pueblo a través de la carta es que tienen que considerar que aunque fue obligatorio, aunque fue involuntario, aunque fue en contra de su voluntad, esto está dentro del plan de Dios. Que usted viva hoy día en la ciudad de Santiago, que yo viva con mi familia en Santiago, que mi familia esté creciendo, porque yo estoy cumpliendo con esto, mi familia crece y crece y crece. Debemos pensarlo bajo esta mirada. Es Dios quien nos ha convocado, quien nos ha llamado. Y fíjese lo que le dice a este pueblo más todavía, versículos 5 y 6. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a vuestros hijos y den maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos allá y no disminuyáis. ¿Qué les está diciendo en este pasaje? Primero, yo los llevé. Segundo, echen raíces. Vivan en la ciudad. Establezcanse. No piensen que es transitorio, no, porque pensar por algún momento que esto es transitorio, que es por un tiempo, nos hace vivir desarraigados de la realidad de la ciudad. Dios quiere que se metan en la realidad de la ciudad, quiere que vivan la ciudad, quiere que experimenten la ciudad. Hoy día podría ser: compren casa, arrienden casas, trabajen, estudien, hagan amistades, vivan en la ciudad, porque yo los he enviado a la ciudad. Y otra vez, no deja de sorprenderme que estos movimientos migratorios o estos movimientos dentro de la ciudad, de una comuna a otra, de un edificio a otro, de una casa a otra, de un barrio a otro, de un trabajo a otro, son parte de estos movimientos que Dios hace para hacernos agentes de su misión en distintas instancias, en distintos lugares, con distintas personas, distinta gente. Dios está embarcado en esta misión de reconciliación, de restauración, de salvar al mundo. Y nos invita constantemente a través de estos movimientos dentro de la ciudad, dentro del país o dentro de nuestro mundo a ser parte de aquello. Y permítame compartir 2 puntos más sobre los cuales yo pensaba respecto de estos movimientos de una ciudad y de llegar a una ciudad como Santiago. Me hace pensar que hay 2 tipos de personas viviendo esta realidad. Llegar a una ciudad distinta, expatriados, deportados, o por oportunidad de trabajo, oportunidad de estudio, por un tema de salud. Podemos vivir en la ciudad de dos miradas distintas, con 2 ópticas distintas. La primera de ellas, y es la que ocurrió efectivamente con una gran parte de los judíos deportados,
es vivir desarraigados de la realidad actual, descomprometidos con lo que estoy viviendo, pensando que es solo de paso. Hubo un grupo de judíos que añoraba, esperaba el regreso a sus tierras. Su tierra estaba en ruinas, desolada, el templo destruido, incendiado, asolado, pero ellos deseaban volver a su tierra. Y no es que el deseo esté mal, no es que la añoranza de volver a los orígenes, volver a donde están mis tierras, mi familia, lo que dejé atrás, sea malo. El problema es que eso me desarraiga de vivir mi vida hoy, comprometida con el plan de Dios hoy, donde me tiene hoy viviendo. Y de alguna manera esto también nos pasa a nosotros los cristianos evangélicos. Aquí quiero tratar de ser bien claro para que no se me malentienda. Nosotros todos tenemos una esperanza, la esperanza de que Cristo viene pronto por nosotros. La esperanza de un día estar en la gloria, en la eternidad con Él, ¿verdad? De que todas las promesas que hoy día tenemos por adelanto, por medio del Espíritu, se hagan completas, en plenitud, esta nueva vida, junto a Él. Pero muchas veces, esta esperanza mal entendida, en lugar de modificar nuestro presente, en lugar de modificar la forma en que vivimos hoy día, nos evade, nos sirve como un escape y nos enajenamos de la realidad actual y simplemente miramos el tiempo en donde Cristo regrese, venga o yo parta con Él. No estoy diciendo que eso sea mejor, que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que eso puede ser, si lo miramos de una manera equivocada, puede ser algo que nos quite la vista de este mundo y de sus necesidades, de la misión de Dios hoy en nuestra ciudad. Cuando nos encontramos con nuestra sociedad, nos encontramos con una ciudad como Santiago, nos encontramos con dolores, nos encontramos con injusticias que nos inquietan, nos encontramos con desigualdades, con violencia, que fíjese bien, muchas veces producen en el cristianismo o en el cristiano evangélico odio, rechazo. Esta cultura es una amenaza. Esta sociedad es una amenaza. Esta injusticia, esta corrupción, estas leyes, estos movimientos, estas ideas, estos pensamientos, tan contrarios a lo que yo pienso es el reino, me hacen ver la sociedad y el mundo como un enemigo. Y me desentiendo de esta manera del mundo. Por otro lado, con una finalidad o con la intención de refugiarnos de este mundo, de esta cultura, de esta sociedad enemiga, amenazadora, tan distinta al reino de Dios, nos encerramos y creamos una subcultura evangélica, incomprensible para los demás, incomprensible para aquellos que aún no conocen a Cristo. Inventamos nuestra forma de hablar, nuestro propio vocabulario, tenemos nuestros propios libros, nuestra propia música, nuestro propio Facebook. Ahí salió una noticia, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, que habrá un Facebook cristiano, todo en versión cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque toda la cultura y todo lo que es la sociedad es malo, es una amenaza. Entonces tengo que construir una subcultura con una versión alternativa de lo que hay afuera para yo poder consumir aquello. Y nos encerramos. Y evadimos el tiempo presente y el mundo en el que estamos y dejamos de ser parte de la misión de Dios en este mundo, en esta ciudad. Por otro lado, hay otros que en lugar de evadirse al futuro, a lo que viene, desarraigados de la realidad, echan raíces, viven la ciudad, pero lo viven bajo una mirada individualista. La ciudad ofrece oportunidades. Aquí en Santiago hay muchos más servicios de salud, de educación, muchas son más oportunidades de trabajo
que hay en el sur o en el norte, eso está claro. Pero para muchos que efectivamente se establecen en la ciudad pasa a ser una oportunidad, un beneficio personal. Y la ciudad pasa a ser, con todo lo que me ofrece, educación, salud, entretención, transporte y todo lo que tenemos y que facilita la vida acá en Santiago, pero que a veces la hace más compleja también, solamente como una oportunidad personal. El trabajo al que accedo, y tal vez el movimiento de una ciudad a otra fue por una cuestión laboral, mayores expectativas, se transforma solo en eso, una oportunidad laboral, para mi beneficio personal, para mi beneficio personal. Y dejamos finalmente el plan de Dios. Dejamos que este pensamiento se nos cuele en la cabeza, esta idea de que la ciudad debe estar a mi servicio, debo exprimir al máximo todo lo que la ciudad me ofrece para sacarle partido como una oportunidad para provecho personal individualista. Y la ciudad pasa a ser a algo de lo cual yo saco beneficio. Dios dice todo lo contrario. Eso está bien, eso está, pero Dios está diciendo que la mirada debe ser otra. Sobre todos esos beneficios y oportunidades que accedemos en la ciudad. Debemos nosotros procurar el beneficio de la ciudad. Nosotros debemos estar al servicio de la ciudad. Todas esas oportunidades laborales, de educación, de formación que nos ofrece una gran ciudad como Santiago, debemos de vuelta ponerlas al servicio de la misión de Dios. Para ser agentes de paz, para ser agentes de bendición, para ser agentes que traigan bienestar a la ciudad. Repito, por un lado, unos viven evadidos de la realidad, añorando el futuro, añorando lo que vendrá, la patria celestial, que sin duda es una realidad y una esperanza que debemos aguardar, pero desarraigados, indolentes, a veces mirando con odio y con rechazo a la sociedad. Otros arraigados en la ciudad, pero para un beneficio personal. También insensibles, también desinteresados de lo que ocurre en la ciudad, de sus dolores, de sus carencias, de sus sufrimientos, de sus injusticias. Lo que vale es mi beneficio, mi bienestar. El Señor dirá entonces en el versículo 7 que leemos a continuación: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis también paz. Queridos hermanos, hermanas, no podemos ser aquellos que viven una vida desarraigada de la ciudad, mirando lo eterno, mirando lo que vendrá. Debemos esperarlo y aguardarlo, sí, pero eso debe ser algo que el futuro, la esperanza, modifique nuestra forma de vivir el presente. No que nos haga evadirnos del presente. Las injusticias, los odios, la violencia, la desigualdad, todo lo que vemos hoy día en nuestra sociedad no debe ser algo que nos produzca odio, rechazo a la ciudad. Debe ser algo que nos produzca entonces compasión, misericordia, amor, porque entonces hay necesidad, porque entonces hay algo que hacer, hay algo que Dios quiere hacer, quiere traer paz porque no la hay, quiere traer bendición porque no la hay, quiere traer prosperidad porque no la hay, en los términos que Él la piensa. Debemos ser aquellos que buscan la paz, el bienestar en su totalidad de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. Preguntémonos, ¿de qué manera yo, personalmente, de qué manera como iglesia, debemos considerarlo, pero de qué manera yo puedo ser un agente que promueva la paz, la prosperidad, la bendición para la ciudad? ¿Cómo yo puedo vivir como un agente de bendición, de paz, de reconciliación para esta ciudad de Santiago, en todos los dolores, miserias e injusticias que vemos a diario? ¿Cómo yo puedo sumarme a lo que Dios está diciendo? Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
¿Cómo soy un agente de paz en el lugar donde yo vivo, en el barrio? ¿Cómo soy un agente que promueva una mejor educación en el colegio de mis hijos? ¿Cómo soy un agente de paz que promueva relaciones sanas, relaciones de paz en el lugar donde trabajo? ¿Cómo puedo ser un agente de paz en las relaciones dentro de mi barrio? ¿Cómo puedo vivir la ciudad en mi barrio para procurar el bienestar de la comunidad en la que vivo, del barrio en el que vivo? Seguro hay mejoras que hacer en el barrio. Seguro hay gente que está desprovista de que sean suplidas algunas de sus necesidades más básicas. ¿Cómo yo soy parte de la ciudad y de aquello que la ciudad vive? ¿Cómo puedo colaborar desde mi formación, desde mi educación? ¿Cómo puedo colaborar desde mis capacidades, aquello que Dios me ha dado para beneficio de la ciudad? ¿Cómo la profesión que tengo, el oficio que tengo, no solamente me retribuye mensualmente un salario? ¿Cómo yo le retribuyo a la ciudad con mis dones, con mi ocupación, con mi trabajo, para beneficio de la ciudad? ¿Cómo yo soy un agente de Dios constantemente en misión, que entiende que ha sido traído a la ciudad de Santiago para ser parte de la misión de Dios, para ser un agente de paz, un agente que procure el bienestar de esta ciudad? ¿Cómo lo hago? Las respuestas son múltiples. Las respuestas cada uno debe procesarlas y buscarlas, porque nuestras realidades, donde Dios nos ha llevado, son distintas realidades. ¿Cómo puedo repensar los recursos que recibo mensualmente y que percibo de mi trabajo mensual? ¿Cómo puedo redistribuirlos para ser consciente de que hay gente que tiene necesidad, tiene carencias? A lo mejor con lo que tengo más que suficiente. A lo mejor la oportunidad que me dio Santiago y que Dios me dio en la ciudad es más de lo que yo esperaba. Tengo más de lo que necesito. ¿Cómo redistribuyo lo que tengo, lo que Dios me asigna mensualmente para ser un agente de bendición a la vida de otros? Este pensamiento de que el mundo es mi enemigo, de que la sociedad es una amenaza, de que la cultura está a punto de destruir la iglesia y el reino de Dios, hace que muchas veces el cristianismo evangélico termine odiando el mundo y transformándose en enemigo del mundo, en lugar de ser una iglesia que procure la paz, la reconciliación, que procure el bienestar de la ciudad, que mire con compasión la ciudad, en lugar de odio, compasión. En lugar de rechazar, aceptar, abrazar. En lugar de recluirme, avanzar y ser un puente para que otros conozcan a Dios. En lugar de que la ciudad me retribuya con mi carrera, con mis estudios, con lo que sea que la gran ciudad me ha ofrecido, yo ser de bendición. Yo estar a disposición de la ciudad para servir, para ser un agente en las manos de Dios. Quiero invitarles, queridos hermanos y hermanas, amigos, a pensar en esto y pensar cómo Dios nos ha llamado a esta ciudad por voluntad suya y cómo nos está convocando y llamando a ser agentes de paz, de bienestar, de reconciliación y de restauración para nuestra ciudad. Su permanencia en la ciudad no es accidental, no es fruto de la casualidad. Lo que Dios le ha dado en esta ciudad no es solamente para usted, para beneficio personal, es para que usted, dentro de esta realidad del reino de Dios, usted lo ponga al servicio de la misión de Dios y sea un agente de paz, un agente para el bienestar, la reconciliación y la bendición de esta ciudad que necesita conocer a Cristo. Amén. Quiero invitarle a tener un momento de oración al Señor y dejar todo esto en las manos de Él. Seguro, cada uno de nosotros tiene mucho que procesar y mucho que pensar, partiendo de la actitud que tenemos hacia la ciudad, el significado que le damos, el haber llegado a la ciudad, las razones por las cuales creemos estamos en la ciudad. Señor, te damos gracias, porque entendemos, Señor, que tú nos has llamado a ser parte de tu misión. Y cuando se trata de vivir en la gran ciudad de Santiago, podemos entender, Señor, que no es fruto de la casualidad, que no es fruto de una decisión que tuvimos que tomar en el pasado o que nuestros padres tuvieron que tomar en el pasado, no es fruto del azar,
no es fruto de las situaciones políticas, económicas, de salud, familiares, aunque sí detrás de esa llegada a Santiago están todas estas razones. Hay uno que está en lo profundo y que es la más esencial. Tú nos has movido a la ciudad de Santiago, Señor. Tú nos has llevado, nos has traído a las distintas comunas, Señor, del Gran Santiago, de distintas ciudades del sur del país, de distintas ciudades del norte del país y de distintas ciudades y países dentro de nuestra gran Latinoamérica. Ayúdanos a vivir con una conciencia plena de que no solamente nos has traído acá a la ciudad de Santiago por nuevas oportunidades o por circunstancias que escaparon de nuestra mano. Tú nos has traído para hacernos en esta ciudad agentes de tu misión, agentes que en tu nombre procuren la paz y el bienestar de la ciudad. Ayúdanos, Señor, a cambiar de nuestra estructura de pensamiento cualquier idea que nos evada de nuestra realidad, que nos haga vivir añorando lo que viene, desarraigados, enajenados de la realidad presente. Si en alguno de nosotros el odio, el sufrimiento, la injusticia, Señor, todas aquellas cosas que vemos en la sociedad aparentemente se oponen a tu reino o no se ajustan a la medida que nosotros creemos, Señor, debiera ser, y que nos hacen a veces rechazar esta sociedad, odiar el mundo, Señor, cámbialo por compasión. Que en lugar de odio tengamos amor. Que en lugar de indiferencia, misericordia. Señor, que en lugar de rechazo, aceptación. Que en lugar de esta idea de retraerse, Señor, seamos puentes para tu paz y tu reconciliación con esta ciudad. Señor, y si alguno de nosotros ha encontrado en Santiago grandes oportunidades de formación educacional para la familia, oportunidades laborales, Señor, que simplemente se convirtieron en oportunidades personales, Señor, que hoy día recobremos el verdadero sentido, todas esas oportunidades de trabajo, de formación, Señor, de desarrollo, son y están en función de tu misión, Señor, para a través de aquellas herramientas, de esas oportunidades, ser un instrumento de paz para el bienestar, para la bendición de esta ciudad, Señor. Queremos ser plenamente conscientes de tu llamado a esta ciudad de Santiago, plenamente conscientes de la convocatoria que nos has hecho de ser agentes en tu misión, de ser aquellas personas que tú usas para la paz, la reconciliación, la bendición, el bienestar de la ciudad. ¿Llena de males? Llena de males. Llena de sufrimiento, sin duda, pero nos has llamado a nosotros porque conocemos esa verdad que nos ha dado libertad para traer libertad y anunciarla a aquellos que aún no te conocen. Señor, reconciliación a aquellos que aún no te conocen y que la necesitan, Señor, para ser esos agentes que, habiendo experimentado la vida nueva, la lleven en el día a día, en lo cotidiano, porque son plenamente conscientes de que han sido llamados por ti para ser parte de tu misión en esta ciudad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque transforma nuestra forma de pensar. Y esperamos seguir reflexionando, masticando, madurando, orando, Señor, esto que hemos hoy día recibido de ti, para que tú transformes nuestra forma de vivir en la ciudad. En el nombre de Jesús. Amén.